una historia tan impactante. Y yo le puse como título Visión versus Prejuicio, porque justamente se trata de eso, ¿no? De que a veces tenemos prejuicios para predicar la palabra de Dios y en todo caso, ¿a quién le tenemos que predicar la palabra de Dios? Pasó aquella vez y créame que sigue pasando, pero el Señor siempre nos quiere recordar que el Evangelio es para todos, amén, y que todos tienen que están preparados y dignos, y Él los mira con amor. Así que mire esta historia qué linda, que tiene algunos detalles, ¿no?, que podemos compartir. Dice la palabra de Dios en Hechos 10, leemos juntos, vamos a leer, y yo voy a decir dónde vamos a saltear algunas cositas, porque en realidad es todo el capítulo, pero vamos a ir leyendo y lo vamos a ir compartiendo. Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Dice la palabra de Dios: había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios, ¿cómo dice? Siempre. Este vio claramente en una visión cómo a la hora 9 del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía, cuando estaba en oración, ¿no? Dice: Cornelio. Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo: ¿qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por nombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar, y él le dirá lo que es necesario, y él te dirá lo que es necesario que hagas. Ido el ángel que hablaba con Cornelio, este llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían, a los cuales envió a Jope después de haberles contado todo. Aquí voy a marcar algo que me olvidé que te quería después resaltar. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino, se acercaban a la ciudad, y Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora 6. Y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis, dice, y vio el cielo abierto. O sea, comenzó a tener una visión allí Pedro, ¿no? Dice: y que descendía algo semejante a un gran lienzo que, atado de las 4 puntas, era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. ¡Qué atrevido! Estaba retrucando al Señor, ¿no? Volvió la voz a él la segunda vez, dice: lo que Dios limpió, le dijo, no lo llames tú común. En otras versiones dice: no lo llames inmundo. Y esto se hizo 3 veces. Y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo, y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales, preguntando por la casa de Simón, llegaron a la puerta y, llamando, preguntaron si moraba allí un Simón, que tenía por sobrenombre Pedro. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo al Espíritu: he aquí, le dijo el Espíritu a Pedro: he aquí 3 hombres te buscan. O sea, todo como redireccionado, ¿no? Dice: levántate pues y desciende, y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Entonces Pedro descendió a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio y le dijo:
he aquí yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por la que habéis venido? Y ellos dijeron, Cornelio el centurión, varón justo y temeroso de Dios, y que tiene buen testimonio en toda la nación. O sea, ahí le comenzaron a contar, ¿no?, cómo fue que llegaron ahí. Ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Entonces, haciéndoles entrar, los hospedó, y al día siguiente, levantándose, se fue con ellos, y le acompañaron algunos de los hermanos de Jope. Y al otro día entraron en Cesarea, y Cornelio les estaba esperando. Salió Cornelio a recibirle, dice que postrándose a sus pies le adoró. Entonces, mas Pedro, dice, lo levantó y diciendo, levántate, pues yo mismo también soy hombre. Y hablando con él, entró y halló a muchos que estaban en la reunión, que se habían reunido, y les dijo, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Ah, picante, Pedro, ¿vieron? Se entró ahí, primero arrancó así. Dice, pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Por lo cual al ser llamado, vine sin replicar. Así que preguntó, ¿por qué causa me habéis hecho venir? Entonces ahí en el versículo 30, 31, 32 le cuenta cómo fue la situación y pasamos al 33, que dice, así que luego envié por ti, dice, le contaba Cornelio, y tú has hecho bien en venir. Ahora pues, escuche bien, todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Vamos a leer hasta ahí. ¿No le dan aplauso a la palabra de Dios? ¡Ay! ¡Qué historia tan apasionante! Mire, a esta nunca la vi representada en ninguna película. Yo no sé si alguien la vio, pero yo cuando la leo me imagino toda la situación. Primero, un hombre como Cornelio, que era general de un ejército, o sea, dirían, como se dice ahora, ¿no? Un tipo que nada que ver con los judíos, con lo que en esa época, culturalmente, se decía que cómo tenía que ser, ¿no? Sin embargo, ya Dios lo había mirado. Dios mira a aquel que está en sus planes, porque ¿qué estaba Cornelio? En planes de conocer al verdadero Dios y de abrir su casa para que sea predicada la palabra para él y todos los que vinieran a su casa. Ya había un plan. Y fíjese de qué manera es tan impactante esto, porque mientras a este hombre común, por así decir, por llamarlo como dice acá, ¿no? Para los judíos, ¿vieron lo que les dijo? Y era así real, no se juntaban, no se mezclaban. Pero claro, leía yo un poquito más y decía que en esta época los hechos de los apóstoles deberían llamarse los hechos del Espíritu Santo. Porque no se olvide que esto arranca ¿con qué? Con el avivamiento, que fue en Hechos 2. ¿Se acuerda? Cuando todos empezaron a hablar en lengua y cuando ahí se les fue dada la directiva que había que predicar ¿a quién? A todos. Pero claro, eso quedó como en la emoción, vieron en el suceso, pero a la hora si usted después va leyendo Hechos, que se lo recomiendo porque cada historia que hay en Hechos es así como peliculita, ¿viste? Como impactante. Si usted va leyendo, esto que sucedió fue antes, por ejemplo, de que Pablo se convierta. O sea, había persecución, o sea, era una iglesia naciente, yo puse acá, ¿no? Pero estaba un Pablo que perseguía, lo habían matado a Esteban a pedradas. ¿Se acuerdan la situación de Esteban? Que lo mataron a piedrazos. Lo mataron, pero el Señor, eso creo que yo lo conté en otra palabra que compartimos, de que fue hermoso, porque da a entender la palabra que Esteban no sufrió de dolores,
porque mientras lo estaban apedreando, él alzó sus ojos al cielo y con una sonrisa recibió, o sea, su espíritu fue trasladado, así que hermoso eso, pero, hermoso digo espiritualmente, ¿no? Pero impactante la situación, o sea, estos que tenían que predicar estaban viviendo todo eso. Ya habían llevado varias veces preso, inclusive a Pedro. Entonces era como, dice que esta iglesia naciente que había empezado a florecer en Hechos 2, medio que se tiró medio para adentro, se metió medio para adentro y habían empezado como a predicar, pero medios escondiditos. ¿Entienden? Porque, ¿saben qué? Les ganó un poco el miedo también. No el temor, el miedo humano. Y sí, ¿usted se imagina? No es para juzgar. Estaban en un contexto terrible. Sin embargo, dicen los que estudian un poco más que uno, los que estudian, y yo me gusta leer todos los comentarios y todo lo que es cuando me toca dar una palabra, dicen que este capítulo 10 y esta historia de Cornelio fue como un capítulo bisagra, fue como el antes y el después, porque algo comenzó a pasar, porque ustedes fíjense que esto que sucedió en la casa de Cornelio se hizo recontra público. O sea, no fue en una cuevita allá bajo tierra que se reunieron, bueno, trae tus amigos. No, fue en la casa de Cornelio, un romano, un general, un teniente, no sé cómo era, no me acuerdo, romano, nada más y nada menos. ¿Pero qué? Que estaba ávido de conocer a Dios, al Dios verdadero. Y hacía limosnas y ayudaba. Y todo eso que él estaba haciendo, cuando dice limosna son las ofrendas, ¿no? Lo que daba, lo que sembraba, lo que influenciaba, porque yo acá lo que quería marcarles era, fíjense que dice, ido el ángel, dice que él le dijo, se llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían. ¿Qué quiere decir esto? Que este hombre era de influencia para los que estaban alrededor de él también, con respecto a la fe en Dios. Qué importante que podamos ser de influencia, de buena influencia. ¿Vieron que ahora están de moda los influencers en las redes? A veces aparece cada personaje en la televisión que escucho un poco nomás lo que hablan, a veces me miro en YouTube y yo a ver si estaba una de las chicas conmigo que en general está conmigo y digo, ¿y este quién es? Porque aparte lo que dice me parece terrible. Aparte lo que imparten me parece de terror. ¿Y sabe qué son? Famosos influencers. Y lamentablemente a veces muchos de los hijos nuestros, bueno, yo ya no tengo hijos chiquitos, adolescentes que puedan ser influenciados de esa manera, pero créanme que hay que tener un cuidado, porque el mensaje que dan es de terror, es de confusión, pero realmente, mire, realmente influenciados por el enemigo son los hijos, los adolescentes, los jóvenes. Por eso hay que tener un cuidado. Pero qué bueno que podamos ser de influencia para bien. En este caso nos habla de un Cornelio, de un hombre que estaba ahí, ávido de conocer a Dios, y ya era de influencia en su entorno, en cuanto a la fe. Entonces nos cuenta la palabra de Dios que mientras este Cornelio que buscaba a Dios recibía toda una visión de dónde tenía que ir, a quién tenía que buscar y qué es lo que tenía que hacer para bendecir su casa y a todos los que vinieran, porque finalmente la casa se llenó de gente. Mientras tanto, usted fíjese que ya se encaminaron ellos a buscarlo a Pedro, y mientras tanto Dios tenía que tratar con Pedro. Porque este Pedro, que era discípulo de Dios, que sí, fue el que estuvo ahí en esa reunión de Hechos 2 y fue como el principal, de hecho se le dice como que el padre de la primera iglesia, el predicador, que fue un grosso. Pero ¿qué pasa? Este Pedro todavía estaba con el tema de su cosa cultural, ¿no? Que por una cuestión lógica. Entonces y Dios tuvo que tratar con él. En este caso estaba orando en la azotea, en esa época se acostumbraba, las casas tampoco eran tan altas como
son ahora, ¿no? Eran como bajitas ahí, de la cabeza y un poquitito más. Entonces se acostumbraba a tener un espacio de comunión con el Señor en la terraza. Subían para estar ahí, en comunión plena, sin que nadie moleste de la casa. Y imagínense lo que era eso, ¿no? Las estrellas ahí, hermoso. Y Dios tuvo que tratar con él. ¿Y de qué manera? Se le viene la visión 3 veces, que esto quiere decir por qué después eran 3 las personas que iban a buscarlo, ¿no? Todo tiene su porqué en la palabra de Dios, todo tiene su significado. Y claro, una cosa muy cultural, muy de la época, era el tema de la comida. Esto no se comía, incluso hoy en día, judíos que son realmente, no me sale la palabra ahora, que siguen con toda esa forma de religión, lo hacen, todavía no comen lo que, o sea, se rigen por las reglas de Deuteronomio y de todo lo que tenemos ahí en la palabra, o sea, así, a rajatabla, todavía, porque ellos no leen el Nuevo Testamento a partir de Cristo, así que ellos siguen regidos por esas reglas. Y en esa época usted calcule, ya había venido Cristo, de hecho por eso todo esto, ¿no? Esto fue todo después del Señor y de sus enseñanzas y de que se fue y prometió volver. Pero acá los discípulos igual estaban todavía empapaditos con su religión, digamos. Fue como el Espíritu Santo, por eso dice que Hechos tendría que llamarse Hechos del Espíritu Santo. Porque estas son las cosas que comenzó a hacer ese Espíritu Santo que había quedado, que el Señor les dijo, yo me voy, pero les voy a dejar a alguien que los va a acompañar, los va a guiar, los va a direccionar. El Espíritu Santo trata con Pedro a través de esta visión de la comida y ahí es donde le dice, no llames inmundo a lo que yo santifico. Pedro en ese momento no entendía a qué se refería, pero ya se estaba refiriendo a que no llame inmundo a las personas, a las almas que debían recibir el mensaje y que debían ser salvas. Amén. Y muchas veces nosotros también tenemos ese prejuicio. Tenemos prejuicio, mi querido. Usted dirá, no, porque yo, si el Señor me lo pone, yo le predico. Pero a veces no tanto. A veces hay en nuestro entorno, no tan lejano, y en nuestro entorno un poquito más ahí, en el otro anillo y en el otro, y en el segundo y en el tercer anillo de influencia que nosotros tenemos que ser. Hay personas a las que a veces decimos, no, pero no le digo más nada, pero no cambia más. Y ahí, ¿sabe una cosa? Eso es un prejuicio. No, si ya lo llevé una vez a la iglesia y después al final terminó en cualquiera, porque ese es un prejuicio. Nosotros tenemos que saber que eso es la dirección que el Señor les dejó a los discípulos y por ende nos dejó a nosotros. Por ende nos quedó a nosotros. Usted hable del Señor con los que tiene a mano. No importa, 1 vez, 2 veces, 3 veces. Cuando se da la oportunidad, no le estoy diciendo que esté plomeando todo el tiempo, porque si no, ya lo van a ver y van a decir, uy, no, ahí viene, me voy a hablar otra vez de la Biblia. No. Digo, cuando se dé en la oportunidad que Dios nos da para poder compartir de la palabra, en el momento de angustia, en el momento de dolor. Mire, le voy a contar una cosa chiquita que la otra vez escuché de un testimonio. Me gusta ver ahí en YouTube los testimonios de sectas y de todo eso, como para interiorizar, de gente que salió de alguna secta. Y escuchaba el testimonio, hay muchos testimonios del tema de los testigos de Jehová. ¿Vieron? Que aunque parecen así como tranqui, profundizando hay un temita ahí, toda una historia. Y ¿saben? Cuando le preguntaban a esta chica que daba testimonio que pudo salir, ella, por supuesto que hace años que no le hablan ni su papá, ni su mamá, ni sus hermanos, porque bueno, es todo muy sectario, y si se van de la iglesia, de testigos de Jehová, ninguno de la familia le vuelve a hablar, pero nunca más, nunca más. Bueno, entonces esta chica contaba el testimonio. Y le preguntaban, ¿cómo es eso de que ustedes, vieron los que vemos los testigos de Jehová, que salen a predicar casa por casa? Llueva, truene,
haga frío o 40 grados de calor, ¿cuántos lo vieron? Bueno, nosotros criticamos que es la secta, no, son los testigos que haga la secta, pero hola. Nosotros, yo a veces digo, usted los ve con 40 grados de calor en una esquina, unos 15 que se desparraman por todo un barrio, casa por casa. Mínimo 3 veces en la semana. Frío terrible, tapadito, gorro, ancianas, mujeres grandes, no solamente jóvenes, jovencitas ni hablar, me da una ternura a veces cuando las veo, las jovencitas y los jovencitos con su corbata y su maletín, casa por casa. ¿Sabe cuál es la temática ahí, por así decirle? ¿Qué es lo que se les dice? Porque dice, pero ustedes van y van y van y van, y la gente los rechaza, los rechaza, los rechaza, los rechaza. Pero ¿sabe cuál es la enseñanza para ellos, la capacitación que les dan? Es que insistan, que insistan, que insistan, porque en algún momento en esa familia va a pasar algo que va a afectar las emociones y los sentimientos, y ahí es donde le van a dar la apertura. Está calculado, ¿eh? Y ellos tienen la estadística de que es así. Que en algunas casas llegan a ir 20 veces, en la número 18, alguien se muere. Alguien se va. Entonces ellos, aprovechan, Dios te quiere consolar, papá. Y claro, la gente, pasen. Quiero escuchar algo lindo. ¿Entienden? En la número 15 veces que van a una casa que le dijeron no, gracias, no, gracias, no, gracias, se quedan sin trabajo. Dios puede proveerle esto si la gente está, bueno, pasan. Y así es como enganchan. ¿Qué estrategia tenemos nosotros? No deberíamos tener ninguna estrategia. Deberíamos también poder llegar. Yo sé que muchos lo hacen, ¿eh? Yo sé que muchos lo hacen. No hacen esto de ir casa por casa, que no estaría mal. Yo sé que muchos son en su lugar de trabajo, en su lugar de escuela, en su lugar en el barrio, de insistir hasta que la palabra de Dios finalmente da su fruto. Pero créame que me parece que en eso nos están ganando. Y lamentablemente encima para un fin malo. Porque mírese después algún testimonio de alguien que haya salido de esos grupos de sectas y ahí me va a entender lo que le quiero decir. Porque algunas cosas, no estaría mal copiar, algunas cosas tienen sentido común. ¿Qué estamos haciendo nosotros? Tenemos que ser de influencia, mi querido. Tenemos que ser de influencia. Uy, arranca de vuelta. Hoy tenemos... ¿Pero va a estar bien o va a ser un efecto especial? Tuvimos un efecto especial en un momento, ¿se dieron cuenta? Y medio que fumigamos acá la plataforma. Bueno, ahí arrancó de vuelta. Que el Señor nos guarde. Ay, pastor. Bueno, entonces, ¿qué les quiero decir con esto? Volvemos a Cornelio, porque me enganché. Volvemos a Cornelio, un hombre de influencia. Pedro, que tuvo que ser tratado. Ahora, ¿cuál es la parte que a mí me impacta de esto? ¿Cómo el Señor, cómo el Espíritu Santo, cuando quiere hacer algo, cuando tiene que generar algo, no se necesita que haya intermediarios físicos? Porque usted fíjese que todo esto fue espiritual. Todo esto fue espiritual. ¿Usted cree que esto puede pasar hoy en día? Yo creo que sí. ¿Cuántos creen que hoy en día Dios se mueve de la misma manera? No tenga miedo, no le voy a preguntar nada especial. ¿Usted cree que Dios se mueve hoy en día de esta misma manera? Yo lo creo, mi querido, porque lo he visto también. Pero a veces pensamos que estas son historias que, ¡ay, qué lindo, me emociono! ¡Qué lindo lo que pasó! Che, a Cornelio Dios le dio una visión, a Pedro le dio una visión. ¡Ay, eso se aunó y terminó en lo que ahora después vamos a leer para el final de la palabra! Hoy en día Dios trata de esta manera.
Pero ¿sabe qué? Si nosotros estamos dispuestos. Porque acá tenemos un Cornelio que buscaba de Dios. Fíjese que nos cuenta la palabra que Cornelio hacía las oraciones, vieron que allá era a la novena, a la tercera hora, o sea, mañana, tarde y noche. Él se acopló a esa cadena de búsqueda, como lo hacía el pueblo de Israel, como lo hacían los hijos de Dios. Se ve que se interiorizó, digo yo, esto no lo dice la palabra, pero sí, está escrito más o menos buscándole el sentido común. Él se interiorizó de estas costumbres y las hizo solito. Todavía no pertenecía a ninguna iglesia, no pertenecía a ningún grupo de crecimiento, pero solito buscaba de Dios, solito hacía el bien al prójimo. Él solo, por ese espíritu que tenía de búsqueda, estaba marcando la diferencia. Entonces Dios se pudo valer de este hombre piadoso, distinto, en medio de un contexto bravo para la época. Entonces Dios decidió verlo. Entonces el Señor lo miró, porque dice: tus ofrendas fueron vistas, tu oración fue contestada. Yo, ¿sabe qué hubiera dicho hace muchos años atrás? No, pero si es inconverso, ¿cómo va a orar y Dios lo va a escuchar? Porque así somos. Porque así juzgamos. Usted no conoce gente que a veces dice: esta persona le falta el Señor nada más. O sea, le falta que lo acepte a Cristo en su corazón, pero son gente tan hermosa, tan tan piadosa como Cornelio, tan piadoso, con un corazón para el otro, para el que necesita. ¿No conoce gente así? Yo conozco un montón de gente así, que digo: uy, Señor, dame la oportunidad en algún momento meter la ficha para que puedan realmente conocer al Dios que les hace tener ese espíritu. Bueno, Cornelio era algo de eso. Mientras tanto, Dios tenía que tratar con Pedro. Y Pedro acató la orden, la directiva. Y entonces tenemos el final de fiesta, ¿no? Pero antes les quería decir que el Espíritu Santo obligó con esta situación a romper todo prejuicio, todo miedo, porque el Evangelio se tenía que predicar a todos. Y en este contexto el Espíritu Santo obra, trata con uno, trata con otro a la distancia, y cuando se unen sucede esto que vamos a seguir leyendo. Mire, habíamos dejado... espere, vamos a seguir leyendo. Dice que entonces habíamos quedado en que había ido con los soldados. Bueno, después les contó la visión. Y mire, continuamos en el capítulo 33. No, en el 44. Vamos a leer para cerrar esta palabra lo que finalmente pasó, lo que finalmente se generó, porque hubo un Cornelio sensible a la palabra de Dios y hubo un Pedro obediente como discípulo de Dios a lo que tenía que hacer. Leemos juntos, ¿qué le parece? Vamos a cerrar con esta palabra hermosa. Dice: mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. O sea, los que fueron con Pedro estaban impactados porque todos estaban con el mismo tema, todos estaban con el mismo prejuicio cultural, prejuicio porque al pueblo al que pertenecían, no era porque eran malos, ¿sí? Era porque así los habían criado, y aunque el Señor había dicho otra cosa,
Todavía costaba, porque a nosotros nos pasa. Aunque el Señor nos dice otra cosa, todavía nos cuesta no juzgar. Todavía nos cuesta no mirar con ojos de misericordia y decir, no, es necesario, es para todos. Esta persona, este vecino, necesita de Dios. No importa que yo lo vea que una y otra vez se las manda. Señor, poneme el momento, el lugar para que yo pueda hablarle. Este compañero de trabajo que lo vemos que es un tiro al aire. Poneme, Señor, el momento en que le pueda hablar. Este familiar mío que está caminando equivocado. A veces decimos, no, ya no le habla más, ya, este no cambia más. Ya conoce. ¿Viste? Nos escudamos en eso. Ya conoce. No conoce todavía. Evidentemente todavía no conoce. Porque si conociera, si tendría un real encuentro que vos y yo lo podemos generar, algo hubiera sucedido. No conoce todavía. Por eso misericordia, paciencia. ¿Me entendés? Que podamos ser sensibles a lo que a Dios le importa. Dice que estos que estaban con él, que venían con las mismas costumbres, se quedaron atónitos. Porque los oían, escuchen esto, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Eso se generó en la casa de Cornelio, que se llenó de familiares y amigos. Escucharon la palabra, lo escucharon a Pedro y empezaron a hablar en lenguas y empezaron a magnificar a Dios. Estos inconversos, estos que no tenían que ver con la cultura, que no eran del pueblo de Israel, que eran los gentiles y romanos. Dice, entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? O sea, ya Pedro estaba pensando, a esto hay que bautizarlos. Estos conocieron al Señor, estos tuvieron un encuentro con Dios, ahora hay que bautizarlos. Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días más. Lo secuestraron a Pedro, lo agarraron y no lo dejaron irse. Quédate, Pedro, porque claro, imagínense, Pedro tenía palabra para compartir. Todo lo que había sucedido desde Cristo hasta este tiempo, esta gente quería saber todo. Quería saber todo del Señor. ¿No le pasa eso cuando alguien logra a usted entrar con la semilla y esa persona empieza a estar ávida y quiere saber y quiere entender? Qué hermoso que podamos participar de eso, mi querido. Yo te lo aconsejo. Es tan lindo poder participar de cuando la persona es un bebé espiritual y quiere saber y quiere entender. Y dice que leemos un poquito más nada más. Váyase poniendo de pie, ¿qué le parece? Porque ahora vamos a orar para que esta palabra pueda quedar sembrada en lo profundo del corazón. Pero miren lo que pasó. Oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea, que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. O sea, esto llegó a oídos. Como les decía anteriormente, venían como medio escondiditos, pero esto explotó. Esta situación explotó. Y se enteraron en los otros pueblos. Y eso que no había ni Facebook, ni Instagram. No había. Pero el boca a boca era terrible, ¿eh? Yo calculo que había los polinos de la época, por así decir, que se iban y llevaban ¿Saben lo que pasó? En la casa de Cornelio. ¿En la casa de quién? De Cornelio. Una explosión. En la casa de Cornelio había habido un avivamiento. Porque él abrió su casa para que muchos escuchen palabra de Dios.
Gracias al Señor damos por quienes abrieron sus hogares para que podamos compartir palabra de Dios. Muchas gracias al Señor, porque no saben en la bendición que eso reditúa. Estamos sembrando. En algunos de los hogares por ahí todavía no está, instalada la palabra de Dios y la vida de Cristo. Pero ¿sabe una cosa? Nosotros somos los cambiadores de ambiente. Nosotros somos los que generamos algo. Tenemos casas en donde la pasamos hermoso porque decimos gracias, Señor, porque acá está tu presencia, acá se ora, acá se busca y lo notamos. Hay hogares que tenemos así, pero hay algunos otros lugares en donde se abrieron las puertas para predicar y todavía falta esa, ¿viste? Pero ¿sabes una cosa? Lo vamos a generar. Lo vamos a generar. Te van a romper las cadenas, te van a cortar las ataduras y las ligaduras y van a escuchar ustedes el testimonio. Entonces dice que llegó a Judea y cuando Pedro subió a Jerusalén disputaban con él los que eran de la circuncisión. Fue atacado también. Fue atacado. Se vinieron los... ¿Cómo es que vos vais a predicar lo de Cornelio, lo de un romano, me imagino? ¿Lo confrontaron? ¿Por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? Fíjese, no les importó preguntar qué pasó, contanos, cómo fue que esa gente empezó a hablar en lenguas, cómo fue que esa gente empezó a glorificar a Dios. No les importó eso. Les importó más su prejuicio, les importó más lo que tenían arraigado. Y a veces pasa eso con nosotros también. A veces a la gente, ojalá que a nadie de acá le suceda eso en su corazón, pero a veces cuando contás algo lindo que sucede con alguien, ¿viste? Te importa más, sí, pero eso no era lo que... Sí, pero esa no era la que... Que no te importe eso, porque a Dios no le importa. ¿Por qué nos importa a veces el pasado de las personas? ¿Por qué nos importa a veces más el contexto, la familia? Cuando lo que nos tiene que importar es lo que Dios hace. Entonces comenzó Pedro, dice, a contarles por orden lo sucedido. Y ahí empezó Pedro a contarles lo que había pasado. Bastante paciencia, Pedro. Porque cuando te sale la gente así, ¿viste? Te van a decir, ¿sabe qué? No te cuento nada. Si no, vas a ser espiritual para recibir. Yo, primera de Rosana, ¿viste? Primera de Rosana Suárez. Si no te va a importar la parte espiritual, ¿para qué te voy a contar? Si ya está así. ¿Viste? Por ahí le querés compartir la parte linda, no sabés, se están convirtiendo, están buscando a Dios. Sí, pero no era que vinieron de la otra iglesia, ¿qué te importa? ¿Qué me importa? Yo te estoy diciendo lo que ahora Dios está haciendo, lo que se generó cuando generamos un ambiente de búsqueda de Dios. Eso es lo que nos tiene que importar. Muchas veces hombres y mujeres que llegan con nosotros, con Clau como pastores o algunos de los líderes que son consejeros, te quieren contar, ¿viste? Te quieren contar lo de antes y está bien, no está mal por ahí, pero nosotros tratamos de pilotear y decirle, las cosas viejas pasaron. Aquí son todas hechas nuevas. ¿Qué te parece si escribimos el libro nuevo? ¿Qué te parece si ponemos en blanco la hoja y arrancamos esta vez? Pero que sea la buena. Y ahí empezás a acompañar. Y ahí empezás a acompañar en el nuevo comienzo. ¿Me entendés? Quiera el Señor que haya muchos Cornelios en este tiempo. Pero quiera más el Señor que haya muchos Pedros dispuestos a renunciar a todo prejuicio, a todo pensamiento humano, a toda opinión. Que podamos renunciar y poder decir, acá estoy, Señor, ¿dónde hay que ir? ¿A dónde se necesita que vaya a hablar? Porque no te olvides, por eso digo, no digo que acá haya Cornelio, porque Cornelio era un hombre que buscaba de Dios, pero todavía le faltaba ese encuentro.
Ese lo vamos a tener por afuera, ojalá. Yo lo que creo que tenemos que haber aquí adentro es muchos Pedros, buscadores de la presencia de Dios, porque no se olvide que Pedro no lo hizo mientras miraba, bueno, no había televisión en esa época, pero ni celular, cosas que ahora son de distracción y nos llevan a que no haya esos momentos de búsqueda. Y no digo en la terraza, sino que sea en nuestro hogar, en el trabajo, en el auto cuando vamos al trabajo. Pero necesitamos Pedros que marquen la diferencia y que renuncien a todo lo que ya les decía, que renuncien a todo prejuicio para poder decir, sí Señor, yo estoy preparado para ir a la casa de Cornelio y predicar tu palabra y generar esa explosión del Espíritu Santo que cambia las vidas, que sana, que transforma. ¿Cuántos le quieren decir al Señor, yo quiero ser ese Pedro? No importa, no te mires tu condición, me voy a decir, no, ¿qué voy a ser Pedro? Todavía no puede ser ni... No importa, decirle al Señor, el Señor lo toma en cuenta. Quiero ser ese Pedro, Señor. Poneme ese espíritu. Y si hay algo a lo que tengo que renunciar, que tengo que sacar, ayúdame también. Y cuando se abra un hogar como el de Cornelio, con hombres y mujeres, con personas esperando recibir tu palabra, yo pueda estar ahí, que al abrir mi boca, Señor, tu Espíritu Santo obre de tal manera y sea el real avivamiento para cada vida. Abrí tu boca que yo la voy a llenar, dice el Señor. Lo dijo, ya lo dijo. Hay cosas que solamente hay que volver a releerlas, porque nos olvidamos. Abrí tu boca que yo la voy a llenar.